Bueno, Beli, pues bienvenida a esta entrevista y bueno, lo primero, antes siempre preguntábamos qué tal el confinamiento y ahora vamos a preguntar pues, qué tal la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué tal poder salir de casa? Pues mira, yo el salir de casa y ver a mi familia y amigos lo agradezco mucho. Es verdad que a nivel cultura y todo esto me sabe a poco, ¿no? Estar así a medias, pero bueno, creo que es mucho mejor que lo que teníamos hace solo unos meses. Y bueno, estamos aquí porque vas a presentar tu segundo disco. Uh-huh. Voy a leer el título porque es un poco largo y digo, para no confundirme, no, que es El camino que no me llevó a Roma. Eso Además es. tiene ahí el no que parece No. un poco de trampa. Mira que cuando estaba eligiendo el nombre del disco yo decía, no, es que este es muy largo, es que este es muy largo, es que no se queda. Y toda la gente a mi alrededor, ya es que es muy largo, pero es que explica perfectamente lo que quieres transmitir y lo que tal, y no sé qué. Y yo, bueno, vale, pues nada, pues otra vez con un disco, porque el disco anterior también tiene un título como muy largo y a lo mejor un poco que puede confundir, ¿no? Que es Desde mi otro cuarto. Entonces me decían mil títulos en algunas entrevistas. Pero bueno, este se quedó. Mira, tenemos un invitado hoy en la entrevista. Uy, mira, ya somos tres, bienvenido. ¿Cómo se llama? Ay, qué lindo, por favor. Es muy cariñoso. Qué cookie. Y bueno, pero he de decir que el título es muy bonito y también igual es un poco tu sello de identidad, ¿no? También pues ya también empezar a contar un poco desde los títulos que oye. Uh-huh. Que hay historia, ¿no? Que hay algo que contar. Claro. Sí. Ya atrapa un poco también por el título de decir que eso también es a tu favor, más allá de que se nos pueda complicar un poquito más vale. O menos, pero... Me consuela. Bueno, y quería preguntarte si recuerdas cuál fue el germen del disco, que fue lo primero que empezaste a preparar de este disco. Pues mira, la primera canción que escribí fue además, creo que la empecé a escribir como un 29 de diciembre, no de estas navidades, sino de las anteriores, que fue una canción que se llama C'est la vie. Y esa fue la primera canción, la escribí sin pensar en que iba a formar parte de un disco, pero cuando ya estaba pensando un poco más en global, ¿no? Y en cómo enfocar el proyecto, estaba un día cenando aquí con mi hermana y dije, es que quiero contar una historia y tal y no sé qué, y entonces se me puso a hablar de mitología griega y cosas así, y dije, joder, a lo mejor puedo encontrar ahí alguna historia que contar, algo hacia donde enfocarlo, ¿no? Y por eso tenemos Roma, tenemos San Pedro, tenemos ahí como una... Bueno, que al final yo creo que si escuchas el álbum como que realmente encuentras una historia, ¿no? En orden. Es que una de mis preguntas también era esa, si tienes alguna vinculación con Roma especial o... Bueno, me encanta, es una ciudad que me encanta, o sea, me fascina. Estuve hace un par de años, dije, me voy a ir de viaje sola, porque siempre le he tenido un poco de miedo a esto de viajar sola, ¿no? Y dije, pues me voy a hacer un viaje y me fui a Roma, me fui a Berlín, me fui a Praga, me fui a París, así todo seguido, pero Roma fue como mi descubrimiento, porque además iba sin ninguna expectativa, ¿no? Era como un viaje que si iba a Roma me salía más barato todavía hacer ese conjunto de viajes. Y dije, pues bueno, pues voy. Y llegué y me enamoré, o sea, dije, qué maravilla de ciudad, qué maravilla de todo, qué ambiente, o sea, estoy deseando volver y yo creo que de alguna manera se me quedó ahí para este disco. Uy, que se me va... perdón, que te voy a perder un poco la conexión. Y cuéntame, ¿qué novedades hay en este disco? Pues mira, en este disco creo que hay, no diría un cambio, diría una evolución, tanto en el sonido como en la temática de las canciones, en la letra, ¿no? Tenemos, igual, no es una historia de amor al uso, ¿no? O sea, a lo mejor no es el amor y el desamor, sino pasas por esa sospecha, pasas por esos dilemas que te pueden surgir, pasas por el despecho, pasas por el delirio, el perdón, el hacerte más fuerte, ¿no? Creo que termina con esa luz. Y además a nivel de sonido he estado trabajando con Garabato, que es un chico valenciano que viene a hacer electrónica super bestia, que creo que entre los dos hemos encontrado un punto intermedio, ¿no? de un sonido en el que los dos estamos cómodos y con el que me siento identificada. Pues muy bien, muy guay. Pues, o sea, está muy guay el sonido, se escucha, o sea, las canciones que por ahora podemos escuchar, ajá, se nota ese cambio y está muy, muy guay. Qué guay, gracias. ¿Cómo llegaste a esta decisión de hacer así un poquito este cambio de registro de algo que tú sentías que necesitabas hacer, igual un poco como tu evolución? Sí, pues... A ver, yo he estado muchos años subiendo versiones a YouTube, ¿no? Todo esto yo lo producía en casa, con guitarra y voz y como todo muy sencillito. Creo que el paso natural fue el disco anterior, que era como llevar ese sonido a un poco más producido, con más instrumentos, más elementos. Y este disco me parecía que tenía que ser como el siguiente paso, ¿no? Y entonces yo me he estado
involucrando mucho a nivel de producción en el álbum. Y necesitaba, me parecía que era como el paso natural, ¿no? El buscar eso otro y además incluir a lo mejor algunas de mis influencias, ¿no? Involucrarme más. O sea, que el haber nacido, como dices en tu caso, de YouTube, de versiones y demás, ¿tú crees que eso te permite un poco, te da un poco de cancha a investigar con otros estilos? ¿Crees que tus fans aceptan fácilmente ese tipo de cambios? Yo creo que sí, creo que mientras mantenga mi esencia, ¿sabes? O sea, en YouTube es que al final he hecho versiones de Limp Bizkit, de Zara Larsson o de Rihanna y de Enrique Iglesias, ¿sabes? O sea, al final mi público está acostumbrado a que versione canciones de todos los estilos y el mío, como ha ido evolucionando, yo creo, tan poquito a poco, me parece que el público lo ha podido asimilar muy bien y mientras tenga mis melodías, mientras tenga mis letras, mientras tenga mi voz, que al final es lo que puede llegar a ser mi esencia, creo que lo aceptan guay. Y me gustaría que me contases un poco de las canciones que todavía no vimos, porque de las que nos fuiste presentando siempre das como una pequeña explicación, que todas tienen como un aprendizaje, una metáfora así muy interesante. Entonces me gustaría saber de qué más vas a hablar o a cantarnos en las siguientes canciones. Pues a ver, es que claro, el disco iba a salir en junio, pero lo hemos movido a mañana. Y claro, ha habido que buscar cómo alargar estos meses sin que nos quedásemos con ese hambre, ¿no? Y entonces hemos avanzado muchas de las canciones, pero de las que todavía no han salido, pues está, por ejemplo, C'est la vie, que para mí es un poco el despecho, es ese me dueles a morir, pero no quiero que vuelvas, ¿sabes? Prefiero que sea así porque me has hecho tanto daño que no te quiero cerca. Tenemos Acércate, que es la colaboración con Natos y Waur, que para mí simboliza un poco el delirio, se te va la cabeza, ¿sabes? Cuando ya estás un poco en la mierda y se te pira antes de que vuelvas a reconectar, ¿no? Es cuando estás abajo del todo. Tenemos Sin Venganza, que es una canción que compuse con Andrés Suárez y que para mí simboliza más la venganza, ¿no? Aunque el nombre sea Sin Venganza, es más un vas a volver, sé que vas a volver y yo no voy a estar. Lo siento por ti. Luego tenemos ese Flores y Vino, que sí que se ha adelantado, que para mí es el empoderamiento, ¿no? El volver a resurgir. O San Pedro, que creo que señala no solo el perdón a los demás o a la historia, he cometido estos errores, pero ahora soy mucho más fuerte porque he aprendido. Y en Vas a dolerme dices que hablas de aceptar las cosas como pueden pasar. Y tú eres de esas personas que cuando empiezas pues, un proyecto, sobre todo profesional en este caso, ¿eres de las que te planteas todo lo que puede ocurrir y te lo pones encima de la mesa? ¿O eres más de bueno, yo lo hago y luego ya pues, veremos lo que va pasando? Yo soy bastante optimista por un lado, entonces las cosas como que las suelo hacer pensando que todo va a salir bien y además, o sea, para algunas cosas me gusta un plan, pero si no se sigue a rajatabla tampoco me muero, ¿sabes? Me gusta tener ahí las cosas, pero por ejemplo con este álbum me acuerdo que mi madre, cuando igual hace un año, me decía: ay, Beli, es que este sonido, es que a lo mejor no es muy comercial, a lo mejor a tus fans no lo entienden. Y yo le decía: mamá, es que al final es que me sale de aquí, ¿sabes? Y tengo que hacer lo que yo siento y con lo que yo estoy a gusto y de lo que yo estoy satisfecha y orgullosa. No puedo estar haciendo una música que pueda gustar a los demás y que a mí no, porque luego lo tengo que defender en un escenario, lo tengo que defender con una guitarra, ¿no? Tiene que ser algo que yo diga, esto es mío y es muy mío y estoy contenta y orgullosa de estar haciéndolo. ¿Y qué feedback has recibido ya de tus fans? Buenísimo. Buenísimo, o sea, además ahora los últimos 2 meses estábamos haciendo un adelanto y a la semana siguiente sacábamos un acústico, ¿no? Entonces, al que a lo mejor le hubiese podido chocar ese sonido nuevo, luego tenía el acústico y decía, pues ya está, mi favorita, ¿no? Pero vamos, creo que todos han entendido muy bien la evolución. Al final, aunque si viniesen, digamos, a mi familia hace 5 años en YouTube, han crecido conmigo, hemos crecido juntos. Entonces creo que esa evolución, ese cambio lo necesitábamos todos y lo entienden perfectamente. ¿Y tú crees que la relación que creaste con tus fans desde el principio, que fue todo como pues, telemático ya desde hace muchos años, crees que ahora en el confinamiento eso te vino guay, o sea, porque tuviste mucha comunicación con ellos y demás?
Sí, o sea, yo creo que estamos muy hechos, tanto yo aquí a este lado como ellos, a relacionarnos a través de una pantalla y de hecho cada vez las comunicaciones son mejores y las plataformas son mejores y tenemos más oportunidad de hacerlo, ¿no? A mí me parecía una ventaja tremenda en YouTube poder leer lo que me decían o poder hacer encuestas en Twitter de qué versiones queréis escuchar, o os apetece que haga una canción original nueva, o os apetece salir en mi videoclip, os apetece, ¿no? Siempre ha habido ese feedback constante, ese escucharles y es encontrar el equilibrio entre lo que ellos quieren y lo que a mí me apetece hacer. Y además con el confinamiento pues yo me he abierto otras redes sociales, me abrí TikTok, me he abierto Twitch, que además es de estar haciendo directos y se está creando además una comunidad de gente ahí que antes no estaba y que cada vez está más unida. Me parece que es súper guay, súper bonito. ¿Y tú durante el confinamiento fuiste de las que se volcó en hacer cosas o fuiste más de las de ahora es mi momento de relax? Creo que un poco de las dos. Como no he pasado aquí sola con los gatos, tenía esos días de hoy pongo el móvil en modo avión, paso del mundo, no quiero saber nada, porque al final no solo para trabajar o para desconectar, también para socializar tenía que estar mirando una pantalla y era agotador. Y otros días decía, venga, pues hoy me voy a poner a aprender a hacer una tortilla de patatas, que no sabía hacer una tortilla de patatas, ¿sabes? O sea, he tenido de las dos cosas, hacer ejercicio, pero no he hecho pan y no he hecho yoga, no he caído en eso. Pues eso es un punto, porque en eso caímos todos. Yo, el primero. Sí, yo pequeño. Era inevitable. Sí, para los problemas de espalda y hacer yoga. Eso era el básico. ¿Pero sigues haciéndolo o se quedó ahí? Bueno. No, yo el ejercicio ahora que podemos salir de casa, aprovechar de puertas para afuera. Sí, por si acaso, por si en un mes nos volvemos a encerrar, ya tengo esterilla ya ahí esperando, ¿no? Por si Perfecto. Por lo que pueda ocurrir. Y en cuanto a composición, ¿sales con alguna canción ya, bueno, no preparada, ¿no? Pero alguna cosita nueva ya del confinamiento? Sí, salgo con cositas. Además también he querido dedicarme a escribir como unos poemas. Quería como darle una segunda vida a las canciones. Yo cuando escribo canciones suelo primero escribir una hoja, un folio aprox, con frases, con conceptos e ideas, y luego algunas de esas entran en la canción y otras se quedan fuera, ¿no? Y he querido hacer unos poemas inspirados en cada una de las canciones utilizando esos conceptos que a lo mejor no han entrado. El día 5 de septiembre tienes el concierto, tu primer concierto, por presentar el disco, y me parece muy interesante el motivo, digamos, del concierto, que es para recaudar fondos para el equipo, un poco para el gremio, el que os habéis visto como muy afectados por este parón, por el coronavirus. Y me gustaría que me cuentes un poco conocer un poco desde el otro lado cómo vivisteis, claro, el momento de no trabajar, porque bueno, todos al fin y al cabo lo vivimos un poco, pero como que el mundo cultural luego como que nos olvidamos muy rápido en cuando empezamos a hacer un poco de vida, pero es que sois los que seguís arrastrando realmente las consecuencias. Entonces, ¿cómo es estar al otro lado y ver, pues eso, como que os vais quedando muy atrás y sois los más perjudicados al final cuando tampoco debería de ser? Sí, a mí me da mucha pena que haya tanto miedo a ir a los conciertos o a ir al cine y no se le tenga miedo, no porque haya que tener miedo a ir a los restaurantes, por ejemplo, pero que los restaurantes creo que están mucho más llenos que una sala de cine, ¿no? Cuando al final se pueden hacer las dos cosas de manera responsable y de manera segura. Es verdad que en el confinamiento creo que no éramos del todo conscientes de la que se venía, o por lo menos yo, ¿no? Y ahora lo hemos visto, ¿no? Se han ido cancelando conciertos, se han ido teniendo que posponer giras o festivales y además que creo que los artistas no somos los que salimos más perjudicados, porque al final nosotros hemos podido hacer directos en Instagram con una marca, con un tal, nos movemos, nos estamos haciendo promoción, pero la otra gente que vive de la música en directo creo que es la que realmente necesita ese apoyo y necesita esa ayuda, y un poco es el motivo de este ciclo Creo Nation, ¿no? Porque los músicos, los técnicos, los backliners, las oficinas, los promotores, los dueños de las salas, los que son camareros, los que son seguridad, los que te cortan la entrada, o sea, hay mucha gente que vive de un concierto, ¿no? De lo que se genera ahí. Y un poco esto es eso, para recaudar dinero y repartirlo entre tu crew, entre tu equipo. Qué bonito. Y bueno, ahora no se pueden hacer tampoco planes muy a largo plazo porque no sabemos nunca qué puede ocurrir, pero ¿os planteáis hacer una gira del disco? Es lo ideal, a ver en qué condiciones, ¿no? A mí,
O sea, es verdad que los conciertos son un poco raros, ¿no? Con la gente sentada y la mascarilla, que no ves si están cantando, no ves qué emociones tienen. Pero la gente creo que está haciendo también mucho, la gente lo siente y está haciendo mucho por expresar a nivel corporal que lo está pasando bien y lo está disfrutando. Y yo creo que sí que, aunque sean estas condiciones, vamos a poder seguir haciendo conciertos, ¿no? Poquito a poco, a ver cómo va la situación, si no nos cambian nada, porque todo cambia de un día para otro. Pero la idea es, sí, en otoño empezar a hacer más conciertos, anunciar, porque hasta ahora solo tenemos anunciado el 13 de noviembre en Barcelona, en la Sala Barts, pero la idea es que antes de eso podamos hacer más. Pues ojalá recibamos noticias muy, muy, muy pronto. Y bueno, Beli, ha sido un placer hablar contigo y estamos deseando ya escuchar pues eso, el resto de cancioncitas que tienes preparadas en ese disco y muchísima suerte. Que, bueno, muchas gracias. Va a ser un éxito, pero bueno. Ojalá. Muchas gracias, Bryce. Ha sido un placer. Igualmente. Chao.